La sensación de entumecimiento o de hormigueos en las manos o en los pies es un motivo de consulta frecuente. A veces se describen como que se duermen las manos, que se duermen los pies, una sensación extraña de adormecimiento y que no hay ningún estímulo en ese momento que lo justifique. En términos médicos se llama esto parestesias, como digo, es una sensación como de hormigueo que se da sin que haya ningún estímulo, sin que contactes con nada. Y a veces se utiliza el término un poco más general de disestesias, que aquí son sensaciones también extrañas, desagradables, pero que pueden ir con estímulos o sin estímulos. Es decir, podrían ser también por contacto con algún tipo de cosa. ¿Por qué se duermen las manos o los pies? Pues esta sensación de entumecimiento, de hormigueo, puede ser debido a múltiples causas. En general, las causas más frecuentes suelen ser por alguna afectación de los nervios, del sistema nervioso, normalmente de los nervios periféricos, o puede ser por un problema vascular. A veces también en la base puede haber algún cambio en la bioquímica de nuestro organismo debido a alguna enfermedad o debido a alguna sustancia química, que puede ser algún tóxico o puede ser algún tipo de medicamento o puede ser simplemente por cambios bioquímicos que se den en nuestro cuerpo y que al final puedan afectar a nivel de terminaciones nerviosas o de terminaciones vasculares y puedan dar estos síntomas pues desagradables de hormigueo. ¿Puede ser por uso excesivo, por traumatismo? Pues sí, es frecuente que se vea, por ejemplo, en camareras de piso, lo he visto muchas veces, o en personas que hacen trabajos manuales en los que tienen que flexionar mucho las manos, las muñecas, los codos y los hombros, todo este juego de articulaciones, a veces incluso en deportistas pueden tener un problema de atrapamiento nervioso y que dé lugar al final a parestesias en manos, por ejemplo, que suele ser frecuente, y también en antebrazos puede ser. Esto se ve en el síndrome del túnel carpiano, que es un atrapamiento en la muñeca del nervio mediano, suele dar las sensaciones estas de parestesias en el primero y segundo dedo, por la zona esta de por aquí. Después está el síndrome de Guyon, que también es por un atrapamiento del nervio cubital y suele ser en estos dos dedos, esta zona. También el canal del nervio cubital, que esto es lo mismo, el nervio cubital, y es un poco diferente, se afecta a nivel del codo, a este nivel. A veces esto se ve también en personas que juegan al béisbol, sobre todo de forma profesional. También puede haber problemas en el plexo braquial. Esto se verá más en accidentes de trabajo, pero también en accidentes de automóvil o de moto, en general accidentes de tráfico. Variará la gravedad y esto es porque se afecta un plexo nervioso, que es el plexo braquial, que se forma por raíces que salen de la médula espinal a nivel de la parte final de las cervicales y a nivel de inicio del tronco, más o menos la zona de las axilas, que salen unas raíces que se entremezclan, y esto se le llama plexo braquial, y esto da lugar a nervios que van hacia los brazos. Entonces esto, si se lesiona por un accidente de este tipo, pues dará lugar, entre otras cosas, a estas sensaciones de parestesias. Todo dependerá del nivel de gravedad de la lesión. Y también podemos encontrarnos pues lesiones por congelación, pero aquí ya será más evidente, ¿no?, que hay, aparte de las parestesias, pues las lesiones típicas de congelación. ¿Puede ser debido a una mala postura? Pues sí, es relativamente frecuente que una persona que está sentada o en una postura determinada durante un tiempo prolongado, sobre todo si hay una compresión en una zona de un nervio superficial, pues pueda empezar a notar parestesias, hormigueo, entumecimiento de esa extremidad, y es simplemente por la presión en este nervio que está superficial, lo estás presionando porque, por ejemplo, estás sentado en una misma posición durante un tiempo prolongado con las piernas cruzadas, los brazos cruzados, o apoyándote en algún lugar determinado que comprime y da lugar a estas sensaciones. Normalmente habrá que movilizar esta extremidad, el brazo, la pierna, unos movimientos, y ya se recupera la funcionalidad y desaparece la sensación. O sea que no suele haber ningún problema, a no ser que sea una cuestión profesional y que con el tiempo de problemas por uso excesivo, como hemos comentado antes con el síndrome del túnel carpiano. A veces, por ejemplo, es típico durmiendo en malas posturas que puedas despertarte con una sensación intensa de hormigueo, de entumecimiento e incluso a veces de parálisis. En algunas personas pues se duermen, por ejemplo, con los brazos, con algún brazo en la parte posterior de la cabeza o en una postura muy forzada, sin darse cuenta se han dormido, pues puede ser que al final
no solo tengan esa sensación de entumecimiento, sino que no puedan mover el brazo o la parte del cuerpo que han puesto en esta postura. Normalmente, cuando consiguen movilizarlo y empiezan a moverse, se recupera, aunque se asustan mucho, pero se recupera y no hay ningún problema. Puede ser debido a ansiedad, esta sensación de parestesias o de hormigueos en manos o en pies, o incluso en la zona de la boca y de la cara. Pues sí, puede ser. Es por una situación en la que hiperventilas debido a la ansiedad o un exceso de estrés. Entonces la persona respira más rápido de forma superficial, se producen unos cambios en el pH de la sangre y esto da lugar a estas sensaciones de hormigueo e incluso en casos más extremos puede dar lugar a contracciones musculares. Es típico las manos en comadrón, que tienen una postura característica, y el tratamiento que se da a esto es que la persona se relaje, que empiece a respirar de una manera más lenta, y muchas veces para cambiar el pH de la sangre se le pone una bolsa de plástico para que respire su propio aire y entonces se revierta la situación, ¿no? Entonces sí que es verdad que la ansiedad puede dar lugar a estas sensaciones. ¿Puede deberse a un problema en la columna? Pues sí, puedes tener parestesias o sensaciones estas de adormecimiento por una hernia discal, que esto significa que entre las vértebras hay un espacio y ahí hay una especie de discos que se llaman discos intervertebrales que a veces se hernian, es decir, que se salen de sitio y según cuál es el movimiento que realizan pueden dar lugar a una compresión de los nervios de las raíces que salen de la médula espinal. Entonces esto puede dar lugar a síntomas que, por ejemplo, el típico es si es en la zona lumbar es el de la ciática o todo lo que son hernias discales a nivel de zona lumbar, dorsal o en zona cervical. Por ejemplo, a nivel cervical a veces puede dar lugar a confusión con el túnel carpiano. Por ejemplo, a nivel de C6, a nivel de columna cervical, puede dar lugar a una sensación de parestesias en el primero y segundo dedo, como en el túnel carpiano. Lo que pasa es que también dará lugar a parestesias, unas sensaciones en la parte externa o radial del antebrazo, ¿no? Entonces hay que hacer lo que llamamos el diagnóstico diferencial, el ir viendo cuáles son las posibles causas para poder establecer el diagnóstico y para poder pedir las pruebas correspondientes. Entonces, según el nivel en el que haya esta hernia discal o esta afectación de la columna, pues dará parestesias, incluso dolor o síntomas, incluso debilidad, que se pueden asociar según el nivel en donde esté la lesión, y que habrá que distinguirlo de atrapamientos nerviosos que son más a nivel del tobillo o a nivel de la muñeca o de la rodilla o del codo. Entonces habrá que ir valorando. ¿Puede ser por un déficit de vitaminas? Pues sí, también hay déficits nutricionales, por ejemplo por falta de vitamina B12 y de ácido fólico, que es la vitamina B9, que ya lo habíamos comentado en otro vídeo, el déficit de vitamina B12, que puede dar lugar, entre otras cosas, a unas sensaciones de parestesias cuando afecta al sistema nervioso. También el déficit de vitamina B1 o de vitamina B6, o sea, estos complejos vitamínicos pues pueden dar lugar a, si están en deficiencia, si faltan o no hay suficiente cantidad en la sangre, pueden dar lugar a síntomas como las parestesias, este hormigueo. ¿Puede deberse a enfermedades crónicas? Pues sí, puede ser por enfermedades del sistema endocrino, enfermedades del sistema nervioso, enfermedades vasculares. Entonces pueden dar lugar a esta sensación de parestesias o de hormigueos, entumecimiento. Por ejemplo, tenemos la diabetes, que la diabetes con el paso del tiempo, si no está bien controlada, puede afectar a los nervios periféricos, dar una neuropatía periférica y, por ejemplo, es típico que afecte a la zona de las extremidades inferiores, en los pies, y puede empezar con una sensación de parestesias, ¿no? Esto que estamos diciendo de adormecimiento o de sensación de hormigueos o entumecimiento. Después el hipotiroidismo, es decir, cuando el tiroides funciona menos de lo normal, cuando hay una disminución de hormonas tiroideas, puede dar también parestesias, sobre todo, por ejemplo, en las manos. Y a veces cuando tenemos una sospecha de síndrome de túnel carpiano, una de las cuestiones que tenemos que descartar o que valorar que no sea que tenga la persona es un hipotiroidismo. Pueden ser enfermedades como la esclerosis múltiple, que es un problema neurológico por desmielinización, es decir, por pérdida de lo que recubre los nervios en el sistema nervioso, y puede empezar con estas sensaciones de parestesias en manos, en pies o en diferentes partes del cuerpo. A veces es bilateral, pero también podría empezar de forma unilateral, ¿no? En una sola parte, en un brazo o
o en otro. Entonces esto también habría que estar al tanto. Normalmente irá con otros síntomas, también puede ir con visión doble y otra serie de síntomas. Después enfermedades como la amiloidosis, que es por unas proteínas anómalas, que a veces puede también empezar con síntomas de este tipo. La enfermedad de Raynaud, síndrome de Raynaud, que da lugar a un vasoespasmo, una contracción de los vasos sanguíneos, y suele ir, además de esta sensación de adormecimiento, de hormigueos, con una sensación de frío en manos o en pies. A veces se presenta de forma aislada, a veces asociado a otras enfermedades, y esto también puede dar lugar a parestesias, como estoy comentando, ¿no? Entonces habrá que valorarlo también, y bueno, la persona ya te explicará, ¿no?, que empieza con las manos pálidas y que después se transforman en un color como azulado, cianótico se llama. Y después hay una serie de enfermedades que se llaman vasculitis, que, como nos indica la palabra, pues es una inflamación de vasos sanguíneos. Hay diferentes tipos que pueden empezar, o un síntoma que pueden dar también son las parestesias, ¿no?, estas sensaciones. ¿Puede ser un efecto secundario de tratamientos? Pues sí, hay tratamientos que pueden dar lugar a parestesias, sensación de hormigueos o de tumefacción. Por ejemplo, la radioterapia, según la localización, pues un efecto secundario puede ser este. La quimioterapia, es decir, los fármacos para el cáncer, también pueden dar lugar de efecto secundario a parestesias. Después, los tratamientos farmacológicos que se utilizan para el SIDA, para el VIH, también pueden dar lugar a sensaciones de este tipo. Y después hay otro tipo de fármacos, por ejemplo la carbamazepina, el topiramato y la fenitoína y otros muchos, que también pueden dar, también variando según las personas, pueden dar lugar a sensaciones de este tipo. ¿Puede ser secundario a sustancias tóxicas? Pues sí, por ejemplo, el consumo de alcohol al cabo del tiempo puede dar lugar a neuropatías, es decir, afectación de los nervios periféricos, y un síntoma es la sensación esta de parestesias, o de hormigueos o entumecimiento. Otro, el tabaco, también con el paso del tiempo puede dar lugar a esto por los múltiples efectos que tiene, sobre todo a nivel vascular. Después, drogas ilegales como la cocaína, la heroína, el cannabis también podrían dar lugar a síntomas de este tipo. Y después, intoxicaciones por metales pesados, por ejemplo por el plomo, pues también pueden dar lugar a sensaciones de parestesias o empezar con esta sintomatología. Y después, por productos tóxicos secundarios a mordeduras o picaduras de animales, como por ejemplo serpientes, arañas, garrapatas o insectos, diferentes insectos que también pueden dar lugar a este síntoma de parestesias o hormigueo. ¿Puede ser debido a infecciones esto de las parestesias? Pues sí, puede haber sensaciones de hormigueo, por ejemplo, por el herpes zóster, la culebrilla, que es una infección por la varicela que se reactiva al cabo de muchos años, por el motivo que sea, y sigue el trayecto de la inervación nerviosa y puede aparecer normalmente en la zona intercostal, en un lado o en otro, y antes de que aparezcan las vesículas puede ser que empiece con parestesias, incluso con dolor, y después, cuando ya aparece y más tarde, pues puede seguir la sensación de parestesias y a veces también de dolor. Es posible que aparezca en otras partes del cuerpo, como por ejemplo en la cara. Luego hay otras infecciones, como por ejemplo la del HIV o VIH, el SIDA, que puede dar lugar, entre otros muchos síntomas, también a parestesias por afectación del sistema nervioso. Después tenemos otras infecciones, por ejemplo la enfermedad del Lyme, que se produce por la picadura de garrapata, una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi, y que uno de los muchos síntomas pues pueden ser parestesias. También la sífilis, por el treponema pallidum, también puede dar lugar, uno de los síntomas que afecta al sistema nervioso, que sea parestesias, y la lepra también podría dar lugar a síntomas de este tipo, aunque muchas veces es más bien una anestesia en la zona nerviosa en la que afecta. Pero sí, las infecciones pueden dar lugar a este tipo de síntomas. Lo que pasa es que normalmente irán acompañadas de otra sintomatología. ¿La causa puede ser un problema pulmonar? Pues también podría ser, porque si hay una insuficiencia respiratoria, no respiras del todo bien, un efecto secundario pues puede ser que haya alteraciones en el pH en la sangre o alteraciones en los iones, y esto puede dar lugar a parestesias, o sea que es posible. ¿Puede deberse a problemas cardíacos, vasculares, renales o cerebrales? Pues sí, puede ser un problema cardíaco, por ejemplo, una angina de pecho, un infarto. A veces va aparte del dolor y la opresión precordial, puede ir irradiado hacia el brazo izquierdo, esto es lo típico, puede ir hacia el hombro, pero a veces es al revés, ¿no? Y el dolor a veces puede empezar con una sensación de entumecimiento, ¿no?, y de parestesias, de hormigueo, o sea que podría ser.
Lo que pasa es que irá acompañado normalmente con más síntomas. Si tienes un ictus, es decir, una embolia, un infarto cerebral por una obstrucción de un vaso sanguíneo o una hemorragia, pues también puede empezar con parestesias en alguna extremidad. Lo que pasa es que también normalmente irá acompañado de más síntomas, ¿no? Como la pérdida de fuerza, la parálisis en la cara, en la extremidad en la que tengas la alteración de la sensibilidad o dificultad para hablar, en fin, irá acompañado de otros síntomas. Un problema vascular puede ser una obstrucción de un vaso sanguíneo, de una arteria, por ejemplo, en una extremidad. Entonces esto puede empezar con parestesias, pero luego dará lugar a un dolor intenso. Y si es una trombosis en una vena, por ejemplo, sea la obstrucción en los vasos sanguíneos que devuelven la sangre al corazón, por ejemplo, en las piernas, pues también irá con un dolor, pero normalmente con una hinchazón, con un edema y con otra sintomatología. Pero inicialmente podría dar lugar a estas parestesias. Y después también cualquier enfermedad renal pues puede dar lugar a alteraciones en los iones también, el sodio, el potasio, el calcio, alteraciones metabólicas, que esto dará lugar también a parestesias, entre otros muchos síntomas, incluso a veces según el nivel de alteraciones pues puede dar lugar a contracciones musculares o incluso a calambres y a síntomas de este tipo, o sea que sí que es posible. ¿Pueden las migrañas o la epilepsia dar lugar a parestesias? Pues sí. La migraña, antes de empezar el dolor de cabeza, puede haber sensación de parestesias, o después o durante, y también la epilepsia, cuando da un ataque epiléptico, puede empezar también con sensación de parestesias en alguna parte del cuerpo y luego que empiece a convulsionar, dependerá del tipo de migraña o el tipo de epilepsia, y también otras enfermedades del sistema nervioso que he comentado antes, de la esclerosis múltiple, o puede ser una mielitis transversa, que puede ser una infección, una inflamación de la médula espinal en algún nivel, el Guillain-Barré, que puede empezar también con una parálisis progresiva, el botulismo, que afecta al sistema nervioso y también empezará con una parálisis progresiva, y pueden empezar con parestesias. Es decir, hay muchas enfermedades que podrían presentar como síntoma esto de los hormigueos o el adormecimiento. Puede deberse a un cáncer esta sensación de adormecimiento o de hormigueos por diferentes partes del cuerpo. Pues podría ser. Lo que pasa es que normalmente irá acompañado con otro tipo de síntomas y que no será el síntoma primario o inicial, pero podría ser, ¿no? Y puede acompañar un tumor cerebral, un tumor en la médula espinal o tumores en otros lugares que den lugar a metástasis, o que con la evolución del cáncer pues que dé lugar a alteraciones en los iones, lo que llaman síndromes paraneoplásicos por producción de sustancias que pueden dar lugar a este tipo de síntomas. ¿Cuándo se debe consultar? Pues cuando la causa no sea obvia, es decir, si has estado en una mala postura, tienes sensación de entumecimiento o de hormigueo, adoptas una nueva postura, te mueves y se va, pues esto no lo vas a consultar. Ahora bien, si esto se prolonga en el tiempo, no hay una causa aparente y va acompañado de otros síntomas que puedan ser más o menos preocupantes, como una erupción cutánea que vaya con fiebre, con que no te puedes mover en una parte del cuerpo, una debilidad intensa, incluso una parálisis, o una situación de confusión, visión borrosa, es decir, una serie de síntomas que además acompañan a esto, pues tendrás que consultar. A veces puede ser que sea más o menos obvia, que sepas que es un problema profesional por sobrecarga en los brazos, por el tipo de trabajo que haces, pero aún así, claro, lo tendrás que consultar para poner un remedio. Entonces todo dependerá un poquito del contexto. Cuando no es una causa evidente hay que consultar. ¿Cómo se diagnostica la causa? Pues esto, si has seguido hasta aquí el gran número de causas que puede ser responsable de esta sintomatología, de esta sensación de parestesias, pues verás que lo primero será preguntarle al paciente y hacer una exploración física, y a partir de aquí muchas veces se puede orientar rápidamente cuál es la causa. Si hay sospechas, pues habrá que pedir una analítica pidiendo las hormonas tiroideas, pidiendo vitaminas, sobre todo del complejo B, B12, ácido fólico, lo que puedas sospechar, y una analítica general para ver cómo están los iones, y a partir de aquí pues se va valorando. También si hay una sospecha de túnel carpiano, pues a veces se pide un electromiograma. Si hay una sospecha de hernia discal, pues habrá que pedir la resonancia magnética correspondiente. Todo dependerá de la intensidad de la sintomatología o la valoración de la sintomatología acompañante que hemos comentado antes. ¿Cuál es el tratamiento? Pues lo más importante es valorar la causa para a partir de aquí poner el tratamiento. No es lo mismo que sea un síndrome del túnel carpiano, que por ejemplo lo que hay que hacer es, se puede poner una férula, se pueden utilizar antiinflamatorios. En el caso de que no se solucione,
pues habrá que hacer un tratamiento quirúrgico, o si es una hernia discal, pues lo mismo, habrá que valorar si hace falta un tratamiento quirúrgico, o si es un trastorno, por ejemplo, del tiroides o la diabetes, o puede ser un déficit de vitaminas o un problema de otro tipo de los que hemos comentado, pues habrá que hacer las correcciones necesarias para intentar modificar el curso de la patología y que mejoren los síntomas. Te dejo por aquí otros vídeos sobre medicina que pueden interesarte y sobre temas de salud, y muchas gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.